Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta es la continuación del video anterior, donde vimos progresión aritmética, sobre todo un par de fórmulas, pero para el libro de actividades solamente se necesita la primera fórmula, ¿no? El que dice a su n es igual a su 1 más n menos 1 por la diferencia. Bien, vamos a desarrollar la página 24 y 25 de los ejercicios del 1 al 15. Ahora, la idea es que ustedes lo puedan resolver o lo resuelvan sin ver este video. Este video va a ser un apoyo. Después quiero que me manden las soluciones por imágenes, como hicieron con lo de lógica proposicional, ¿no? Que mandaron varios, casi todos. Felicitarlos por eso. Y de igual forma lo mandan por CNET. Bien. Quiero pedirle disculpas si en algunos momentos el audio no es bueno. Creo que estoy trabajando con mis audífonos y no, en estos momentos no puedo adquirir unos audífonos con un micro respetable por las condiciones en las que estamos, ¿no? Bien, en el libro de actividades comienza con este cuadro que me dice completa la tabla con la diferencia de y el término general a su n en las producciones aritméticas correspondientes. O sea, acá tenemos que completar, vamos a poner primero acá nuestro lapicito. Bien, tiene que completar la diferencia, ¿no? Recuerda que la diferencia es eh, esa resta, si se puede decir, entre dos términos consecutivos, ¿no? De la progresión. Entonces es obvio cuánto es la diferencia acá, ¿no? El primer término es 1, el segundo término es 6. Entonces, ¿no? Es una progresión aritmética que dice 1, 6. ¿Qué término sigue? Ahí. ¿En cuánto está aumentando? Esa es la diferencia. Pero acá me dicen, y el término general a su n. Entonces, vamos a ir al término general para el problema 2. En el término del lugar 2, la diferencia es 4 y el primer término es 5. ¿Por qué la diferencia es 4? Mira, sino que el primer término es 5. Ya. Me dice que el tercer término es 13. O sea, este es el primer término, después va a seguir otro término y después sigue el término en lugar 13. Entonces yo te pregunto, acá sí o no que tiene que aumentar en un número y acá tiene que aumentar en el mismo número y llegar a 13. ¿Sí o no? Entonces yo diría, a ver, si lo aumento 2, sería 5 más 2, 7, ¿no? Y 7 más 2, 9, no llega a 13. Si lo aumento 3, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, no llega. Si lo aumento 4, 5 más 4, 9, 9 más... Ah, sí, ¿no? O sea, el aumento debe ser más 4 en realidad. Debe ser más 4. ¿Y ese qué viene a ser? Ese viene a ser nuestra diferencia. Entonces ya tienes la diferencia. Tienes el primer término, ¿no? 5. Con eso vamos a llegar a nuestra fórmula general, o al término general. Recordemos la formulita. Con esto salen todos los problemas del libro. ¿Ya? A su n es igual a su 1 más n menos 1 por la diferencia. El a su n es tu término general, ¿no? El a su 1. ¿Quién es a su 1? Ya lo tienes. N no lo vas a reemplazar, ya, porque cuando te piden hallar el término general, como lo expliqué en el video anterior, es no reemplazar el n, solamente vas a reemplazar el primer término y la diferencia, nada más. Entonces reemplazamos a su 1 es 5, la diferencia es 4. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que aplicar distributiva. 4 por n, ¿cuánto es? Muy bien, 4n. Y 4 por menos 1, ¿no? Más por menos, ya, muy bien, menos. 4 por 1 es 4, ¿no? Se va a hacer menos 4. Ahora, ¿tú puedes operar este n con este 4? No, porque sabes que no se puede operar una variable con un número. Pero lo que sí podemos operar es 5 con menos 4. Y 5 menos 4 es 1. Este de acá es su fórmula general. ¿Está bien? Y eso lo pones acá. ¿Qué va a ir acá? La diferencia. ¿En cuánto está aumentando tu diferencia? ¿En cuánto es? 4. Igual haces acá. ¿Cómo haces para el problema 3? Porque el problema 3 no está en el primer término.
En el problema 3 te están dando el término, el quinto término y el sexto término. O sea, te dicen que el quinto es 33 y que el sexto es 41. Y tú necesitas, para tu fórmula general, ¿qué necesitas? El primer término y la diferencia. ¿Tienes la diferencia? Sí, ¿no? ¿En cuánto está aumentando? En 8, ¿no? Se supone que si le restas 8 para acá, vas a saber quién es el de acá. Y si le restas 8, y si le restas 8, y recuerda que este es el sexto, este es el quinto, acá será el cuarto, tercero, hasta que llegues al primer término. Ese es el que tú necesitas. Una vez que tengas ese primer término, ya aplicas tu fórmula y encuentras el término general. Facilito. Problema 4. El primer término es una progresión aritmética de 12 y el segundo término es 17. Si la progresión aritmética tiene 32 términos, ¿cuál es el último término? Nos pregunta. Entonces, ¿qué elementos tenemos acá? Dice que el primer término es 12 y el segundo es 17. Entonces, tenemos esto, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuánto será el tercer término? ¿En cuánto está aumentando? Siendo que está aumentando en 5. ¿Acá cuánto tendrá que aumentar? En 5, ¿no? ¿Y 17 más 5 cuánto es? Y así podría ir a todos los términos, ¿no? Pero se hace muy complicado estar buscando hasta el término 32. Ni se te ocurre hacerlo eso en el libro, ¿eh? No quiero ver ningún problema que lo hagan así. Para eso vamos a recurrir a nuestra fórmula general. ¿Qué dice? ¿O qué elementos tenemos? Tenemos el primer término y tenemos nuestra diferencia. ¿Y qué me piden ayer? ¿Cuál es el último término? Yo les pregunto. ¿Cuántos términos tendrá la progresión? ¿Qué me dice acá? Tiene 32 términos, ¿no? Entonces este es el primero, segundo, tercero. ¿Hasta qué término llegaremos? Hasta el término del lugar 32. ¿Qué será el A sub 32? ¿Cuántos términos hay desde el primero hasta el término del lugar 32? 32 términos. Y me piden calcular este de acá, o el último término. Entonces, ¿quién es A sub 1? Ya sabes quién es A sub 1. ¿Cuánto es la diferencia? Ya sabes cuánto es la diferencia, ¿no? La diferencia se encuentra en cuánto está aumentando. Ya sabes que n vale 32 porque son 32 términos y a mí me piden calcular el término del lugar 32. Acá por si acaso tienes que llenar, ¿eh? Llena, ¿cuánto es A sub 1? Ahí está. ¿Cuánto es la diferencia? Ahí está. Una vez que tienes esos elementos, tu formulita, fórmula general, vas a reemplazar. ¿Qué me piden calcular a mí? A sub 32, entonces n tiene que ser 32, ¿sí o no? A sub 32 es igual a A sub 1 más. ¿Cuánto vale n? 32 menos 1 por la diferencia. Yo les pregunto, ¿tienes A sub 1 o no tienes A sub 1? ¿Tienes la diferencia o no tienes la diferencia? Sí, los tienes. Reemplazas, operas, recuerda que primero se hace paréntesis, después multiplicas, después sumas, y ese resultado es tu A32, que es el último término de esta progresión. Y ahí acaba el problema. Problema 5. El último término de una progresión aritmética de 8 términos positivos es 54. Ojo que dice que el último término de 8 términos, ¿ah? O sea que solamente son 8 términos. Dice que es 54. Si la diferencia es 3, ¿cuál es el primer término? Yo sé que el término del lugar 8 vale 54. ¿Por qué? Porque me dice que son 8 términos. Y ese término, el último, es 54. ¿No? ¿Qué más tengo yo? Sé que n vale 8 porque son 8 términos nada más. Tengo la diferencia que vale 3. ¿Y qué me piden calcular? ¿Cuál es el primer término? Ese es mi incógnito. Igual, formulita. Vamos a borrar esta línea, que no me agrada. Muy bien. Lo bueno es que borra rápido. Ya está. Solamente que hagamos aplicado directo, ¿no? A sub 8 es igual a sub 1 más 8 menos 1 por 3, ¿no? ¿Quién es 8? La n. ¿Quién es 3? La diferencia. ¿Tienes A sub 1 o no tienes A sub 1? No. Eso es lo que te preguntan. Ahora, dime, ¿tienes A sub 8 o no tienes A sub 8? Sí tienes A sub 8, ¿no? 54. Eso lo reemplazas, pues. Reemplazas acá. 54 es igual a sub 1
mira, más fácil, prácticamente lo estoy haciendo. Más 8 menos 1. Y ya esta es una ecuación, ¿no? Es una ecuación donde la incógnita es a su 1. Entonces, ¿qué haces acá? Multiplicas y después, como está sumando, pasa, ya sabes, ya. Y ese es el resultado del problema. Problema 6 dice, la sucesión 2, 3, 5, 8 y 12 es una progresión aritmética. ¿Por qué? Eso no es una progresión aritmética. ¿Qué característica tiene una progresión aritmética? O sea, ¿qué pasa con los términos? ¿Cómo van? Ya respondes. Eso lo haces ahí en el libro, ya lo respondes y ¿por qué? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Problema 7. El término que ocupa el lugar 12 en una progresión aritmética es 38. Si la diferencia es 3, ¿cuál es el primer término? Sino que se parece al problema 5, ¿no? Que me pedían el primer término. Es igualito. Acá que tenemos el término del lugar 8. ¿Qué tengo yo acá? El término del lugar 12. O sea, tengo a su 12. Dice que es 38. A su 12, el término del lugar 12 dice que es 38. Ese va acá. Como son, dice, el término del lugar 12 significa que n vale 12. Tienes la diferencia. Incógnita cuál es el primer término. Igualito que el problema 5. Igualito lo haces. Problema 8. Calcula el término general de las siguientes progresiones aritméticas. ¿Cómo hallamos el término general? Con nuestra fórmula, simplemente que no reemplazábamos n. ¿Qué reemplazábamos? Reemplazábamos a su 1 y la diferencia. Y después operamos y lo dejamos en función de n. Esto es similar a los problemas 1, 2 y 3. Igualito, igualito. Solamente que son dos citas, ¿no? Lo haces para A y lo haces para B. Ojo que todo es en el libro. Problema 9. En una sala de cine, la primera fila de asientos dista 5 metros de la pantalla y la quinta fila 9 metros. ¿En qué fila estará una persona que dista 24 metros? Algo así va el problema. Dice que en la primera fila, esta es la primera fila, está a 5 metros. La quinta fila está a 9 metros. Me pregunta, ¿en qué fila estará cuando diste 24 metros? Entonces, dígame, ¿eso no es evidente? ¿Qué números van a ir acá? Mira, 5, 9. Repito, 5, Entonces es evidente que acá va 6, 7, 8 y 9. Yo les pregunto, ¿en cuánto está aumentando? Claro, está aumentando de uno en uno, ¿no? Y ese 1 es tu diferencia, pues. Ya tienes tu diferencia. O sea, tienes D, tienes el primer término, ¿está bien? Tienes el último término. Lo que te falta hallar es N, para saber en qué lugar está él. Entonces vas a llenar ahí. ¿A1 tienes o no? Si tienes A1, lo pones ahí. ¿Tiene la diferencia o no? Ya sabes en cuánto está aumentando. A1 es 24, que es el último término, y te piden calcular N. Igual, formulita. Reemplazas nada más. Mira, A sub N es 24. A sub 1, ya sabes quién es A sub 1, lo reemplazas. Ya sabes quién es la diferencia, lo reemplazas. Y lo que tienes que hallar es N. Acá la ecuación es con N. ¿Está bien? No sé si lo he puesto. No lo he puesto todavía. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una vez que reemplaces acá tus números que van acá en las 1 y la diferencia, ¿cómo resuelves la ecuación? Tienes dos formas. Una es que primero este que es positivo pase a restar y después que este esté multiplicando pase a dividir, ¿ya? Y lo igualas a n-1 y ese menos 1 pasa a sumar. O lo otro es que acá hagas distributiva, o sea, este número multiplica n y este con menos 1 y después dejas el n para un lado y para el otro lado llevas todos los números, ¿no? Así se resuelve una ecuación. La idea es que tú tienes que encontrar el valor de n. Y ya está. Fin del asunto. Ese va a ser el lugar de fila en la cual dista 24 metros. Problema 10. Alonso ordenó su colección de soldaditos en filas. En la primera fila colocó 3 soldaditos, en la segunda fila 5 soldaditos y en la tercera 7 soldaditos.
y así sucesivamente. ¿Cuántos solitos colocó en la fila 20? Este es facilísimo. En la primera colocó 3, ¿no? En la segunda 5, en la tercera 7. Les pregunto, ¿en cuánto está aumentando? Muy bien, en 2, ¿no? Esa es tu diferencia. Tienes tu diferencia, tienes tu primer término. Te dice cuántos solitos colocó en la fila 20. O sea, cuando llegues hasta la fila 20, claro que no vas a estar contando, ¿no? No quiero ver eso en el libro, ¿ah? Porque para mí vale 0. Entonces, ¿cuántos solitos colocó en la fila 20? Hay que aplicar la formulita. ¿Tienes AS1 o no? Si tienes AS1, el primer término. ¿Tienes D? D es la diferencia. Si tienes D, ¿no? ¿Cuánto está aumentando? Esa es tu diferencia. N vale 20 porque me pide hasta la fila 20. ¿Qué necesitas saber? ¿Cuánto vale ese A sub 20? Entonces aplicas tu fórmula. Vamos a borrar acá. Borrador. Plumita. Ahora, tú tienes que hallar el A sub 20. Tienes que reemplazar el A sub 1. Reemplazas N. Reemplazas la diferencia. Operas y ese resultado es la cantidad de soldaditos que hay en la fila 20. Y ya está. Facilito. Facilito. Problema 11 dice. Un tanque tiene agua hasta una altura de 30 centímetros. Entonces vamos a dibujar. Vamos a hacer el intento de dibujar acá nuestro tanquecito de agua. Ay, ay, ay. Bueno, a nada. Supongamos que es un tanque de agua, ¿ya? Dice que un tanque de agua tiene agua hasta una altura de 30 centímetros, dice. Entonces hasta acá tiene agüita. Está con agüita. ¿Qué altura tiene? Hasta ahí, 30 centímetros. Hasta ahí está lleno. Si el tanque se llena a razón de 5 centímetros cada hora, ese primer enunciado. El tanque se llena a razón de 5 centímetros cada hora. ¿Qué significa? Que en la primera hora, ¿dónde va a estar en la primera hora? Muy bien. Va a estar a una altura de 35 en la primera hora. En la segunda hora, ¿dónde estará? 40, ¿no? Y en la tercera hora, 45. Y así. Primera hora, segunda hora, tercera hora, ¿no? Me dice, ¿cuánto tiempo, o sea, en qué hora se llenará completamente? A una altura de 1,45 metros. Entonces, por ahí uno ya se dio cuenta de que acá están trabajando en centímetros y acá están en metros. Entonces tengo que transformarlo a metros a centímetros, ¿no? Recuerda que para transformar de metros a centímetros se multiplica por 100. O sea que en realidad este tanque mide 145 centímetros. Entonces tengo que saber qué lugar ocupa cuando llegue hasta 145. Y eso va a indicar mi tiempo. Entonces todo suena a 145, tu primer término ya sabes quién es, tu diferencia sabes en cuánto está aumentando, y n es lo que necesitas encontrar. ¿Cómo haces? Igual, formulita, reemplazas el a sub n, que sí lo tienes, que es el último, tienes el a sub 1, tienes la diferencia. ¿No? La diferencia en cuánto está aumentando. Reemplazas y resuelves la ecuación. Igual, acá pones tu 145, tu a sub 1, tu diferencia, que ya sabes cuánto es, va por acá, y operas, ¿no? Recuerda que este primero es distributiva si quieres, ¿no? Distributiva, y la incógnita la dejas en este lado, y los otros números los pasas para el otro lado. Recuerda que si está restando, acuérdate de la ley de signos, si está restando pasa a sumar al otro lado, y recuerda que que no tiene ningún signo, es positivo, entonces va a pasar a restar. Y encuentras el valor de n. Y ese es el tiempo que demora en llenar. Problema 12 dice, el alquiler de una bicicleta cuesta 12 soles la primera hora. Mira, si cada hora adicional cuesta 5 soles más, entonces, si la primera hora costó 12, ¿cuánto costará la segunda hora? Muy bien, 17, ¿sí o no? Y así va aumentando de 5 en 5. ¿Cuánto se paga por 8 horas de alquiler? Y después te pregunta, ¿qué fórmula representa el alquiler por n horas? No quiero que agarres y me empieces a estar sumando, ¿ah? ¿Ya? Porque cuando tome un examen no te voy a pedir la octava hora, te voy a pedir la hora 50 y ahí no te va a servir. ¿Por qué? Porque puedes incurrir en algún error cuando estés sumando. Entonces apoyémonos en las fórmulas. Entonces la primera hora sería 12, la siguiente hora sería 17, ¿no? La segunda hora, la tercera hora 22 y así. ¿Cuánto para en la octava hora? Entonces te pide
su 8. Tienes a su 1, que es el primer término, tienes la diferencia, que es en cuanto está aumentando. Tienes la diferencia, y tienes n. ¿Cuánto sería n? Pues, ¿qué te dice? ¿Cuánto se para por 8 horas? Entonces n vale 8, pues, ¿no? Y reemplaza en tu fórmula, ¿no? A su 8 es igual a su 1 más n menos 1 por la diferencia. Esto es lo que tú necesitas hallar. Tú tienes esto, reemplazas y te sale por 8 horas. Ahora, esa es una primera parte, porque te pregunta qué forma representa el alquiler por n horas. Para eso tú tienes que recurrir a tu fórmula general. A su n es igual a su 1 más n menos 1 y este resultado multiplicado por la diferencia. Esto es similar a los problemas 1, 2 y 3, o sea, te pide la fórmula general. ¿Ya? ¿Qué tienes que reemplazar nada más? A su 1 que lo tienes y la diferencia. Eso es lo único que tienes que reemplazar. Después haces tu distributiva, operas lo que puedas operar y el n lo dejas, ¿no? O sea, el resultado tiene que quedar en función de n. Trata de ver los primeros problemas, ¿no? Que eso es lo que te está pidiendo para n horas. Bueno, ya vamos terminando. Problema 13. Un edificio se entregó a sus propietarios a inicios del año 2017. Si el mantenimiento de las instalaciones del gas será cada 2 años, dice, ¿en qué año se realizará la 10ª revisión? Entonces yo les pregunto, si dice que si el mantenimiento de las instalaciones del gas será cada 2 años y a ellos se le entregó el 2017, ¿en qué año será el primer mantenimiento? Yo no que 2019. Entonces el primer mantenimiento será el 2019, el segundo 2021, el tercero 2023 y me dice en qué año se realizará la 10ª revisión. O sea, me está pidiendo el ASU 10, ¿no? En el 10º año. Perdón, en la 10ª revisión. ¿Qué año será? Entonces lo que me está pidiendo ayer, el ASU 10, tienes el ASU 1, que es el primer término, tienes la diferencia, ya sabes en cuánto está aumentando, y tienes n que vale 10, ¿no? Porque me dice la 10ª revisión. Y lo reemplazas. Tienes esto, tienes esto, tienes esto. Y te va a salir el año. Problema 14. Daniela resuelve diariamente ejercicios de matemática, porque faltan 15 días para el examen final. El primer día resolvió 10 ejercicios y se ha propuesto resolver cada día 4 ejercicios más hasta el día del examen. ¿Cuántos ejercicios resolverá el último día? O sea, el primer día resolvió 10. Para el segundo día resolvió 14. El tercer día ya estaría resolviendo 18 porque está aumentando de 4 en 4. Y te pregunta, ¿cuántos ejercicios resolverá el último día? Pero yo les pregunto, ¿cuál será el último día? Si acá me dice, faltan 15 días para su examen. Claro, el día sería el día 15. O sea que a mí me están pidiendo hallar cuántos problemas resolverá el día 15. Similar al problema 13. ¿Te guías del problema 13? Igual, encuentras tu ASU1, tu diferencia, n ya sabes quién es n, y lo reemplazas en tu fórmula. Y ya está, igualito que el problema 13, te guías de ahí. Bueno, el problema 13 está acá, ¿no? Sí, lo mismo es. 15. Ignacio alquila un automóvil para hacer servicio de movilidad escolar. El acuerdo dice que deberá pagar 250 soles el primer mes y cada mes 20 soles más que el anterior. O sea que el primer mes va a pagar 250, el segundo mes pagará 270, ¿sí o no? Y el tercero 290 y así aumenta de 20 a 20. ¿Cuánto pagará el 10º mes? Igual te piden el ASU 10. Similar al problema 13. Tienes ASU 1, tienes la diferencia, ¿no? ¿Cuánto está tu diferencia? ¿Qué más tienes? Tienes n que vale 10, porque me piden el 10º mes, y ahí te va a salir cuánto pagará. Muy bien, chicos, después de esto quiero que me manden las imágenes, ¿no? Resueltas en su libro. Igual si a algunos no les salió, algunos no entendieron, ya veremos la forma de explicarlos o de mandarles la solución. Bien, eso es todo por mi